Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy vamos a seguir con los estudios de Ven y Ve. Y hoy vamos a ver más que acciones, vamos a ver el estado de las personas que ya habían visto o habían oído, ya examinaban las situaciones con Jesús. Entonces ya es importante recordar que todo lo que hemos estado leyendo viene en un contexto. No queremos sacar algo fuera de su contexto y a intentar ver lo que está pasando. Claro, Jesús ha estado haciendo señales, ha estado enseñando, ha estado apuntando hacia el futuro y hemos visto, bueno, la semana pasada en concreto, hemos visto que mucha gente como no entendía lo que decía y cómo su mensaje fue chocante, se fueron. Entonces hoy vamos a leer el capítulo 7 y bueno, vamos a leer la mayoría del capítulo, pero quiero resaltar ya las reacciones o los pensamientos o las voces que salen en este contexto. Entonces estamos en el capítulo 7 y dice, después de estas cosas, ya que ya mucha gente ya iba atrás, ya dejaban de seguir a Jesús, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces rápidamente vemos ya la situación en su propia familia. Porque sí, Jesús tenía hermanos. Entonces ya, porque después del nacimiento de Jesús, María y José tenían un matrimonio normal, una relación matrimonial normal. Y entonces tenían hermanos y también hermanas, como sale en la escritura. Pero entonces aquí vemos que sus hermanos no creían en él. Básicamente lo que dicen aquí dos cosas. Primero, mira, ya sal y haz un espectáculo, un show. Ya muestra ya lo que puedes hacer a todo el mundo. Y después dice, mira, si tú quieres que el mundo te conozca, pues sal. No debes hacer nada en secreto. Pero están ya como haciendo una burla de él. Y él explica, como veremos, que su hora no ha venido aún. Siempre vemos que hay un plan. No que las cosas van ya fuera del control. Hay un plan. Entonces, dice en el 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, y yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos, diciendo,
¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Entonces, ya llegando hasta aquí, vemos algunas de las actitudes de la gente. Y toda la gente ya está ahí ya hablando de él, pero con miedo. Entonces no hablan públicamente, ya están ahí murmurando, diciendo, mira, él, ¿dónde está ese? Él, el bueno. Y otros decían, no, es engañador. Y al verle enseñar, dicen, mira, pero ¿cómo puede enseñar así? Que no tiene los estudios. Entonces vemos muchas actitudes, muchas voces que están hablando de él, pero todos con miedo, entonces no hablando públicamente. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley? ¿Y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Entonces, bueno, en el pasado hemos hecho estudios sobre lo que dice Jesús aquí. Entonces, vamos a leer sus respuestas en cada caso. Pero aquí es interesante, y ahí vamos a verlo brevemente, es que Jesús dice, mira, no vengo con mi propia doctrina, no estoy enseñando lo que yo quiero enseñar, simplemente, porque no busco mi gloria. Entonces, claro, porque si yo voy a inventar mi propia religión, ¿quién va a salir como el más fuerte? Claro, yo. Y eso es lo que Jesús está diciendo, que mira, yo he venido aquí para dar ejemplo, para mostrar quién soy yo, para hacer las señales, para que el mundo crea en mí. No vengo simplemente con un mensaje nuevo. Y por eso tantas veces hay las referencias al Antiguo Testamento para mostrar que Él cumple. Pero es curioso porque dice, mira, nos dio Moisés la ley, entonces ya vosotros, está hablando con los judíos, vosotros ya adoráis a Moisés, ya tenéis a Moisés como un hombre importante. Y os dio la ley. Pero ninguno de vosotros cumplís la ley. Pero entonces, ¿por qué procuráis matarme a mí? ¿Por haber roto o por no haber seguido en vuestras mentes la ley? Pero ya tenemos otra voz. Dice en el 20, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Entonces ya como respuesta, hay esa voz que dice, mira, tú estás loco. ¿Quién está intentando matarte? Y Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Así que mira, vosotros para cumplir con la ley, cuando ya un niño llega al 8º día y tiene que ser circuncidado, aunque sea el día de reposo, ya lo hacéis para cumplir con la ley. ¿Por qué estáis enfadados conmigo por haber sanado completamente a un hombre el día de reposo? No juzgáis según las apariencias, sino juzgad
con justo juicio. Entonces, eso es un tema también que quiero que nosotros veamos. Ya es importante saber por qué creemos algo que creemos. ¿Por qué ya decimos que una cosa es mala y otra cosa no? ¿Qué es lo que crees y por qué? Porque no vale simplemente oír a las voces y seguir lo que se dice. No es suficiente por creer lo que otra persona diga, sea correcto o no. No es suficiente creer una cosa porque alguien en un vídeo dice que es así. Hay que mirar las evidencias. ¿Ya? Dejar de oír de las voces, dejar de prestar la atención a todas las voces y mirar y examinar la evidencia. Porque aquí Jesús dice, mira, estamos hablando de lo mismo, pero lo que yo hice es aún mejor que solo la circuncisión. Pero en el caso de la circuncisión, estáis haciéndolo para obedecer, pero me estáis criticando a mí por llevarlo al punto completo, de sanar completamente. Entonces, hay que juzgar con justo juicio. Y después, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Entonces ya, más voces, más dudas, más preguntas. Y es importante recordar que la duda en sí no es mala. Es lo que hacemos con la duda. Si tienes una duda y eso te empuja a buscar la respuesta, entonces ya la duda puede ser algo bueno. Pero si nosotros nos quedamos con la duda y ya dejamos que esa duda se plante en nuestras vidas y no hacemos nada para buscar la respuesta o para intentar resolver esa duda, entonces así es mala. Porque será como un cáncer que irá creciendo y atacando a las otras cosas buenas. Pero entonces ya ellos aquí tienen, hay un grupo de Jerusalén que dicen, pero mira, sí, es verdad que hay algunos que intentan matarle a este, que le buscan, pero mira, aquí está, hablando abiertamente y nadie hace nada. Entonces, ¿qué pasa? Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz. Y en el texto anterior también. Entonces dicen que mira, entonces puede ser que los gobernantes han visto y han creído que esto realmente es el Cristo y no lo han dicho. Pero después la pregunta que mira, pero nosotros sabemos de dónde ha venido. Y cuando venga el Cristo, que nadie sabrá de dónde ha venido. Entonces ya esa duda de que mira, ya la profecía dice que nadie sabrá de dónde ha salido, pero nosotros sabemos de dónde ha venido este. Entonces, ¿cómo puede ser? Jesús, entonces enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace?
Entonces ya hay otras voces que dicen, mira, hemos visto sus señales. Entonces, básicamente están diciendo que, mira, puede hacer más señales que este otro. O sea, están diciendo que, mira, sus señales apuntan hacia que es el Cristo. Y entonces ya algunos ya siguen buscando ya oportunidad para prenderle. Y otros están diciendo que parece que igual es. Yo me está convenciendo que este es el prometido. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces ya los fariseos y los líderes religiosos, ya al oír y ver lo que está pasando, dicen que ya es momento. Es curioso porque tantas veces hasta ahora, 3, 4 veces ha salido la frase de que no había llegado su hora. O sea, vemos el reconocimiento que había un plan, y no un plan humano, y que nadie podía ya romper ese plan. Pero ahora vemos la determinación de los fariseos y los líderes religiosos que ya envían alguaciles para prender a Jesús. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Que no le hallemos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces ya están intentando llegar al significado de lo que había dicho. Y entonces podemos imaginar, podemos juntar todas las dudas, todas las voces, todas las preguntas, todo lo que se está hablando. Entonces ya sale un caos. Ya una situación impresionante que ya todo el mundo hablando y nadie entiende. Y hay algunas reacciones, que es bueno, que no, que engaña, que no, que puede ser que imposible, tenemos que prenderle. Entonces ya muchas voces. Y puedes imaginar estar ahí en medio y oír todo lo que está pasando. Nosotros muchas veces vivimos esa misma realidad. Y muchas veces es la voz más fuerte que nos convence. Pero eso no es siempre la verdad. Entonces tenemos que juzgar con justo juicio. Tenemos que ver y examinar las evidencias y después decidir. No creer por lo que dice otra persona, pero creer porque vemos la verdad. Y después dice, en el 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras,
decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Entonces otra vez ya tenemos voces, diciendo, este es el profeta, este es el Cristo. No, porque de Galilea ha de venir el Cristo. Entonces ya, otra vez un caos. Entre medio de tantas voces, es difícil ver la verdad. Ya llegamos al 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos que le habían enviado. Y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Entonces ya dicen, mira, ¿qué es lo que no habéis entendido de prenderle? ¿Dónde está? ¿Por qué no habéis hecho vuestro trabajo? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces dice, mira, es que ¿cómo podemos prenderle a uno como él? No, nunca ha habido un hombre que enseña, que habla como este. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿También vosotros habéis caído? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Entonces vemos la voz de los fariseos hablando con los alguaciles que ellos habían reconocido la autoridad de Jesús. Y ya llegamos uno que salió en el principio de este libro. Les dijo a Nicodemo, él que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Entonces ya uno de los fariseos, uno del grupo, Nicodemo, que sale en el principio de Juan, que ya venía a Jesús por la noche preguntándole. Entonces él ya se pone de pie ya ahí en medio de ellos para responder en este contexto complicado. Y decía, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Entonces, mire, nuestra ley tiene un orden. Entonces, primero tenemos que oír a este hombre y saber lo que hace. Entonces, esta acción de él es una acción valiente. No es el mismo Nicodemo que antes venía a Jesús por la noche. Vemos cómo va cambiando ya el impacto de su encuentro con Jesús. Y el 52 respondieron y le dijeron, esto los fariseos, los demás, sus compañeros, para decirlo así, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y ya cada uno se va a su casa. Entonces, aquí lo que quiero resaltar. Entonces es interesante ver los dos lados de las conversaciones, pero quiero resaltar ya el caos.
todas las voces, todo lo que sale, porque en la Escritura vemos el poder de la voz más alta. Vemos el poder y influencia de esa voz. Lo veremos ya con el tema de la crucifixión, que la gente que antes glorificaba a Jesús en su entrada triunfal, ya cambia y empieza a gritar, crucifícale. Vemos ya el poder de la multitud en la vida de Pablo, que tantas veces él iba a enseñar y empiezan a salir algunos para convencer a la multitud que mira, este es el otro, es malo, es engañador. Entonces, para que ya se levante un problema, incluso en el Antiguo Testamento, esta semana, para los que están leyendo a través de la Biblia en un año, esta semana hemos leído la historia de las espías que entran en la tierra prometida para ver cómo es y para traer ejemplos de la cosecha y las cosas de la tierra. Entonces entraron 12 espías y 10 salieron. Esto sale de Números 13 y 14. Entonces, en el capítulo 13, 10 de ellos ya dicen que es una tierra maravillosa. Entonces ya con cosas sin iguales, pero son demasiado fuertes, son grandes, son fuertes, tienen ejércitos que nosotros no podemos contra ellos. Y a cambio, Caleb en el capítulo 13 dice, mira, vamos allá, podemos hacerlo. Y en el capítulo 14, esto voy a leer en los Números 14, y entonces después de Caleb, entonces ya los 10 otra vez ya están diciendo a la multitud que miren, no podemos, que son gigantes, son poderosos, son esto, el otro, es imposible. Llegamos al capítulo 14, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, si amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y sigue. Entonces, ¿ves lo que pasa aquí? Entonces, estas 12 personas, los espías,
vuelven de espiar, de ver la tierra y la gente ahí, y 10 de ellos ya dicen que mira, es una tierra perfecta, pero no podemos. 2 dicen, mira, es una tierra perfecta y podemos, vamos allá. Si Dios está con nosotros, podemos. Pero ya por la voz de la multitud, de los 10, ya se levanta un caos otra vez. Y ya hasta tal punto que ya quieren quitarse de encima Moisés y Aarón y Josué y Caleb. Entonces ya apedrearlos. Y Dios tiene que intervenir. Pero el poder de la voz de la multitud, lo vemos aquí, otra vez. Entonces, para nosotros, ¿qué significa esto? ¿Es importante o simplemente son historias? Hoy en día también hay muchas voces alrededor de nosotros. Algunas voces de verdad, algunas voces de mentira, algunas voces de engaño. ¿Cómo podemos saber dónde está la verdad? Entonces, yo diría que tenemos que ir a la base. No es simplemente oír ya de superficie, de hacer caso a la voz más fuerte y ver lo que dice la superficie. Hay que ir a la raíz. Hay que ver lo que realmente dice y si está de acuerdo con esto. Por eso nosotros tenemos en Hebreos 12, es curioso, justo después de hablar de fe, de las personas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que tenían tanta fe, que son ejemplos de vivir fe, tenemos en el capítulo 12, 1 y 2, dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, en medio de todas las voces, nosotros tenemos que mantener los ojos puestos en Jesús. Es curioso porque Él es el autor y consumador de la fe. Y dice que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces ya Él veía lo que ya se iba a cumplir, se iba a alcanzar con la cruz. Entonces, eso no fue algo de gozo, de experimentar la cruz no fue algo de gozo, pero él entendía el resultado, que podía ofrecernos a nosotros perdón y mostrarnos el amor y ya levantar ya un pueblo que lleva su nombre. Entonces me gustaría animarte en este mundo lleno de tantas voces, y como he dicho, algunas voces de verdad, algunas voces de mentira y engaño. Entonces, para distinguir, tenemos que poner los ojos en Jesús. Él es el autor de la fe. Él es el que va a cumplir con cada detalle de la fe y con cada promesa que ha hecho. Entonces nosotros ponemos los ojos en Él, aquí, usando su palabra. Así podemos saber si lo que uno dice es verdad o no. No simplemente por la emoción que usa,
no simplemente por los seguidores que tiene, no simplemente por lo que yo puedo sentir cuando le escucho, sino por comparar lo que dice con la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con las voces donde nosotros prestamos la atención. Porque hay personas, y YouTube es una herramienta buena, pero también hay personas ahí que tienen millones de seguidores. Pero eso no quiere decir que lo que dice esa persona es verdad. Entonces, hay que mirar, hay que comparar. Y hay que juzgar, como Jesús decía. Hay que juzgar con justo juicio. Y ver si nuestra lógica sigue. Es la misma en cada situación. No que ya digo una cosa de ti, pero no lo aplico a mí. Tenemos que vivir el mismo mensaje y aplicar el mismo mensaje a todos. Entonces, hoy, entre tantas voces, te animo a parar y volver a poner los ojos en Jesús. Volver a escucharle a Dios en su palabra. Y reconocer que Él es lo que necesitamos. Igual estás en un momento difícil. Y ya todas las voces te dicen que mira, Dios no existe, que Dios te ha abandonado, que Dios no te ama. Mira, en vez de hacer caso a todas las voces, primero ir a Dios, ver lo que Él dice y después decidir si esas voces son ruido o hablan de verdad. Pero Dios es nuestra base. Si esas voces te dicen que tú no vales, que tú no pintas nada en esta vida, ya deja de escuchar esas voces un momento y ver lo que Dios dice de ti. Y ver cuál es la verdad. Y si tú sigues sin saber o con dudas de lo que Dios dice de ti, de tu valor, de si eres importante o no, o cosas así, o otros asuntos que salen con las voces de hoy en día, contacta con nosotros y podemos buscar la respuesta juntos. Porque Dios quiere que nosotros creamos en Él. Eso es su deseo, por eso tenemos la palabra de Dios. No es para que nosotros vivamos como personas perfectas, porque no somos, pero que Él quiere que nosotros entendamos que podemos ser sus hijos, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por su obra en nosotros. Entonces yo espero que Dios te guíe esta semana. Y como siempre, nosotros estamos aquí para ayudar, para orar, para guiar o para buscar respuestas juntos. Entonces, con cualquier cosa, contacta con nosotros, por mensaje, por correo electrónico, ya como sea. Es importante que veas que no estás solo o sola. Dios está contigo y Dios te ama y tú vales muchísimo para Él. No lo olvides. Él muestra su amor para ti. No porque eres bueno o buena, pero porque es un Dios de amor, que no solo lo habla, pero lo hace. Bendiciones y nos veremos muy pronto. Más grande la historia, te rescató la muerte derrotó, cántenlo, Cristo vive hoy.